En este vídeo vamos a empezar a hablar del lenguaje algebraico. Las matemáticas tienen algo diferente a otras materias, asignaturas, y es que tienen su propio lenguaje. El lenguaje de las matemáticas comienza en el álgebra, o se basa o está dentro de la rama de las matemáticas considerada álgebra. En el álgebra sentamos el lenguaje de las matemáticas para utilizarlo luego en todas las diferentes ramas, tanto en funciones como en teoría de números, como en probabilidad, etcétera. Entonces, es muy importante que nos acostumbremos a este lenguaje que va creciendo a lo largo de todos los cursos de la ESO para tener claro cómo operar siempre que no tenemos el valor numérico de alguna expresión. Entonces, en base a eso, vamos a comenzar este tema. Recordemos que cuando en matemáticas hablamos de una X o de lo que llamamos incógnita, lo que queremos decir es que esa incógnita es dos cosas: o un número que desconocemos y que queremos hallar su valor, entonces un número del que queremos hallar su valor, que entonces lo vamos a plantear a través de una ecuación y conseguiremos encontrarlo con toda la información que nos da el enunciado, número para encontrar su valor, ¿vale? O, ¿qué puede ser? O puede ser un número cualquiera. Es decir, vamos a hacer operaciones que nos tienen que servir sea cual sea el valor de X. Entonces, aquí plantearemos ecuaciones para encontrar su valor y aquí es un número cualquiera. Simplemente expresaremos todas las operaciones en función de ese número cualquiera y ya está. En este tema, en el del lenguaje algebraico, fundamentalmente utilizamos esto. Y luego ya en los temas específicos de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, etcétera, son números de los cuales queremos encontrar su valor. Pero ahora mismo nos vale con un número cualquiera. Una vez entendido qué es una incógnita y cómo queremos trabajar con ella y cuáles son las dos cosas que realmente significan, vamos a ver cómo expresaríamos eh, algebraicamente diferentes frases o sentencias de un lenguaje normal, traduciéndolos a números, ¿vale? Entonces, empezamos con el primer ejercicio de este caso, ¿vale? Nos dice que cómo calcularíamos el 30% de un número. ¿Sabemos cuál es ese número? No. Entonces, cuando no sabemos cuál es ese número, X va a ser el número que queremos, del que estamos hablando. Y luego dice, ¿cómo expresaríamos el 30% de ese número? Pues la operación que haríamos si fuese ese número el 80, pues la operación que nosotros haríamos para calcular el porcentaje de un número, el 30% en este caso, haríamos 30 entre 100 por 80. Esa es la operación que nosotros haríamos. 30 entre 100 es un valor fijo siempre. Entonces, 30 entre 100 es 0,3 y haríamos 0,3 por 80. Y esto nos daría el 30% del número. Si en vez de ser ese número 80 fuese 38, ¿qué operación haríamos? 0,3 por 38. Y si el número, en vez de ser 80, 38, 40 o 53 es X, la operación que tenemos que seguir haciendo es exactamente la misma. Es decir, vamos a hacer 0,3 por X. Recordemos que si tengo un coeficiente multiplicado en una incógnita, no hace falta poner la multiplicación, porque siempre que pongo un coeficiente delante de una incógnita, se entiende que estoy multiplicando. Es decir, 0,3 por X es lo mismo que 0,3X. ¿Vale? Aunque no se ponga, aquí está embebida una multiplicación. Con lo cual, esta es la expresión algebraica que resultaría de calcular el 30% de un número. Es decir, la solución a este ejercicio es 0,3x. Esa es la forma en la que yo expresaría el 30% de un número cualquiera. Vamos con el apartado. El área de un rectángulo de base 3 y altura desconocida. Bueno, pues si dibujamos un rectángulo, esto sería un rectángulo, y decimos su base es 3 y altura desconocida, cuando no sabemos que el número con el que estamos trabajando siempre lo llamamos X. En las tres letras que se suelen utilizar para las incógnitas son X, Y y Z, ¿vale? Entonces, en este caso, mientras solo tenemos una variable X, cuando tengamos dos necesitaremos la Y, y si tenemos tres o más ya en bachillerato, pues la Z, T, etcétera. Vale, entonces, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Vamos a utilizar la S de superficie. La superficie de un rectángulo es base por altura. Esta fórmula la tenemos que saber para poder hacer este ejercicio, ¿no? Base por altura. En este caso, ¿sabemos cuánto es la base? Sí, 3. ¿Y cuánto es la altura?
X, porque no sabemos cuánto es. Altura desconocida lo hemos llamado X, ¿vale? X es esa altura desconocida. Cuando decimos altura nos referimos a lo que mide la altura, ¿vale? Altura desconocida. Entonces, el área de ese triángulo, de ese rectángulo, que es lo que nos están pidiendo, sería 3 por X. Y lo mismo que antes, cuando tenemos una multiplicación no hace falta ponerlo. Luego la solución a este ejercicio sería 3X. Vamos con el apartado C, ¿vale? Borramos ya el apartado A, que ya lo tenemos acabado. Y vamos al apartado C. El apartado C nos dice el perímetro de un rectángulo de base 3 y altura desconocida. Pues volvemos a dibujar otro rectángulo. Bueno, en realidad es el mismo de antes, ¿vale? Tiene las mismas medidas que el de antes, por lo tanto es el mismo, ¿vale? Entonces vuelve a ser de base 3 y de altura desconocida, como no sabemos cuál es, lo llamamos X. ¿El perímetro cómo se calcula? El perímetro, tenemos que saber esta fórmula también. El perímetro de una figura geométrica es la suma de todos los lados. Es decir, aquí no tengo puesto lo que mide, pero el rectángulo, los lados son 2 a 2 iguales. Luego tendremos este mide 3, este mide 3, este mide X y este mide X. Es decir, ¿cuánto mide el perímetro? Pues el perímetro mide la suma de todos los lados. X más X, ¿vale? La suma, por lo tanto, por eso estamos sumando. Más 3, más 3. Ahora viene la primera operación que deberíamos saber hacer de forma algebraica. Esto está pensado para que los alumnos se hayan repasado tanto en primero de la ESO como en segundo de la ESO estas operaciones. 3 más 3, todos sabemos que es 6, ¿verdad? Y X más X, cuando sumo dos veces un número, recordemos que la operación multiplicar es sumar un número de veces un número, ¿vale? 3 más 3 es lo mismo que 3 por 2. Sumar dos veces el número 3 es lo mismo que multiplicar por 2. Sumar 5 veces el número 3 es lo mismo que multiplicar por 5. Pues sumar dos veces el número X es lo mismo que multiplicar por 2. Luego, la expresión algebraica que tiene multiplicar por 2, repito, no se pone la multiplicación. Entonces, sumar dos veces el perímetro de este rectángulo, sea cual sea la altura, va a ser 2x más 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa altura desconocida vale 10, ¿vale? Entonces, yo para calcular el perímetro, lo único que tengo que hacer es 2 por 10 más 6. Donde pone una X ponemos un 10. Entonces, si esa altura desconocida es 10, el perímetro vale 26. Seguimos más adelante. Entonces, vamos con el apartado D. El apartado D nos dice el doble del resultado de sumarle a un número su siguiente. Entonces, ese número que yo no sé cuál es, lo vamos a llamar X. Y ahora, el doble del resultado de sumarle a un número entero su siguiente, ¿cuál es el siguiente de un número entero? ¿Cuál es el siguiente del 3? Pues el siguiente del 3 es el 4. ¿Cuál es el siguiente del 7? El siguiente del 7 es el 8. ¿Cuál es el siguiente del 15? El siguiente del 15 es el 16. Vale, entonces, ¿cuál es el resultado de sumarle a un número su siguiente? Pues lo que yo hago para calcular el siguiente de un número, ¿cuál es? Le estoy sumando 1. Fijaros que para pasar del 3 al 4 tengo que sumar 1. Para pasar del 7 al 8 tenemos que sumar 1. Para pasar del 15 al 16 tengo que sumar 1. Es decir, el siguiente a ese número va a ser al número X, cualquiera, yo le sumo 1. Este va a ser el número siguiente. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el doble del resultado de sumarle a un número su siguiente, pues ¿qué va a ser? El doble es multiplicar por 2, triple es multiplicar por 3, cuádruple es multiplicar por 4. Entonces, sumarle a un número su siguiente va a ser esta expresión, x más 1. Es decir,
A este número le sumamos el siguiente. Y el doble de este número total, y lo estoy englobando porque me está pidiendo el doble de ese número, pues será multiplicar por 2 a todo ello. Recordemos que aquí tengo sumas y aquí tengo sumas. Están en el mismo nivel de la jerarquía de operaciones. Por lo tanto, este paréntesis no me aporta nada a nivel de jerarquía de operaciones. Lo podríamos quitar. Pues esto es 2 y x más x, como antes, vuelven a ser 2x y más 1. Es decir, 4x más 2. Esta sería la solución al apartado D. 4x más 2. Y esta sería, esta no la hemos marcado antes, la solución al apartado C. Bueno, una vez entendido qué tipo de soluciones o qué es el lenguaje algebraico o para qué nos sirve, vamos a pasar a entender alguna expresión más, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos aquí, ahora ya un poquito más rápido porque ya se entiende, el triple del resultado de sumar a un número con su inverso. Bueno, pues vuelve a ser x ese número. El inverso de x sería 1 partido x. La definición de inverso es darle la vuelta si es una fracción o dividirle 1 entre el mismo, ¿vale? Entonces, el triple del resultado del sumar a un número su inverso. Sumar a un número su inverso será este número. Es decir, si x es 3, el inverso será 3 más un tercio, que si lo hacéis da 10 tercios, ¿vale? Entonces, el resultado de sumar el triple de un número más su inverso es esto de aquí. Esta es la solución. ¿Vale? El triple, multiplicar por 3, un número más su inverso. B. El doble de la edad que tendré dentro de 5 años. Entonces, si ahora mi edad es X, esta es mi edad actual, ¿vale? Mi edad actual, ¿cómo calculamos la edad que tendremos dentro de 5 años? Pues lo único que hacemos es sumarle 5. A la edad, si uno tiene 30, dentro de 5 años tendrá 35, si uno tiene 15 tendrá 20, etc. Pues si uno tiene X, tendrá X más 5 dentro de 5 años. ¿Y qué ocurre? Que me dice el doble de la edad que tendremos. Pues entonces no pondremos 2 por X más 5, ¿vale? Porque si hago esto, multiplico el doble de la edad que tengo más 5, pero eso no es el doble de la edad que tengo dentro de 5 años. Tengo que multiplicarle por 2 a todo, ¿vale? Esto es el doble de la edad que tendré dentro de 5 años, ¿vale? Vamos con el apartado C. El quintuplo es multiplicar por 5 del área de un cuadrado del lado X. Recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, es x, si tiene lado x por x, o x al cuadrado, ¿vale? Multiplicar un número por sí mismo es elevarlo a 2. El cuadrado de un número es x al cuadrado. Entonces, el quintuplo de ese área es 5x al cuadrado. Esta es la solución. 5x al cuadrado. Vamos con el apartado D. El área de un triángulo del que se sabe que su base es la mitad de su altura. El área de un triángulo del que se sabe que su base es la mitad de su altura. Entonces vamos a dibujar un triángulo que pueda tener esta característica. Tiene que ser un triángulo muy alto y muy bajito. Entonces, la altura de ese triángulo, vamos a ponerlo un poquito mejor, la altura de ese triángulo sería esto de aquí. No tiene por qué ser isósceles ese triángulo, nadie nos lo ha dicho. Entonces, si la altura es X, si yo llamo X a la altura de ese triángulo, ¿vale? ¿Cuánto vale la base? Nos dice la base es la mitad de su altura. La mitad es dividir por 2. Luego la base va a ser X dividido entre 2. Es decir, esto de aquí es X dividido entre 2 y eso de ahí es X. Esto sería la base. Nos tenemos que saber también la fórmula del triángulo. La fórmula del triángulo es base por altura entre 2. Es decir, X por X medios entre 2. Es decir, X al cuadrado cuartos. Esta sería el área de un triángulo cuya base es X medios, cuya altura es X y dividido entre 2.
Bueno, pues estos son ejercicios un poco de esta parte. Una vez puestos algunos ejemplos de qué es lo que utilizaríamos o cómo utilizaríamos el lenguaje algebraico, vamos a comenzar a explicar un poquito las estructuras más básicas, las estructuras más elementales dentro del lenguaje algebraico. Igual que en el lenguaje, en cualquier lenguaje, las estructuras más sencillas son las sílabas, luego se componen palabras, frases, párrafos, etcétera, pues en el lenguaje algebraico la estructura más sencilla es el monomio. Luego pasamos al polinomio y de ahí pasaríamos a cosas más complicadas, pero que no son objeto de este curso. Entonces, la estructura más básica en el lenguaje algebraico es el monomio. El monomio es una expresión que está compuesta de multiplicaciones, vamos a decirlo así. Porque aquí lo que tengo en un monomio cualquiera, tengo un número que está multiplicado a otro y tengo una potencia, pero una potencia no son más que multiplicaciones, varias multiplicaciones. Entonces, este sería el coeficiente, esta sería la incógnita y esto sería el exponente, ¿vale? Esos son básicamente las tres cosas que tenemos. Una expresión algebraica podría tener varias incógnitas, o sea, un monomio podría tener varias incógnitas y varios exponentes, ¿vale? Pero en esta, que es la que más se utiliza este año, pues nos vale con entender que tenemos un número, que esto es una multiplicación, repito, ¿vale? Esto es lo mismo que multiplicar 3 por x y por x. Si la x vale 4, 3 por 4, 12, por 4, 48. Si la x vale 2, 3 por 2, 6, por 2, 12. Estos son valores numéricos. Lo que pasa es que la x puede tomar cualquier valor. Entonces, un monomio está formado por un número, una incógnita y un exponente. Al exponente, en este caso, se le llama grado, ¿vale? Es el grado. Si hubiese varias incógnitas y varios exponentes, el grado es la suma de los exponentes, ¿vale? Suma de los exponentes en un monomio. Suma de los exponentes. Pero si hay uno, pues coincide el grado con el exponente. Los polinomios, ¿cuál es la diferencia entre un monomio y un polinomio? Pues que en el polinomio ya le damos una vuelta más. Un polinomio es una suma o resta de monomios, de varios monomios. Entonces, podemos tener monomios de muchos casos, ¿vale? Entonces, aquí he puesto un ejemplo muy sencillo en el que tengo una suma de tres monomios, ¿vale? Monomio 1, monomio 2, monomio 3. En este el coeficiente es 3, la incógnita x, el grado y el exponente 2. En este el coeficiente cuando no viene nada es 1, porque 1 por x, 1 por cualquier número da ese número, y en este es lo mismo que 1 por x elevado a 0, ¿vale? Que es, digamos, el único número. X elevado a 0 es la única potencia que da 1. Y x elevado a 0, 1, 1 por 1, 1, no nos cambia nada. O sea, esto lo puedo quitar o lo puedo dejar. Grado 0, este tendría grado 1, porque una potencia cuando no se pone nada es que está elevado a 1. Grado 0, grado 1, grado 2. Tenemos monomio de grado 0, monomio de grado 1, monomio de grado 2. ¿Y el grado del polinomio cuál es? El mayor de los grados de los monomios que lo componen. Entonces, el grado de este polinomio completo es 2. El grado de este polinomio es 2, porque es el mayor de los grados. Mayor de los. No es como antes que se sumaban los grados, y aquí es el mayor de los grados. Esa es la diferencia entre una expresión y otra. Entonces, aquí hay varios coeficientes. Aquí tengo coeficiente 3, coeficiente 1, ¿vale? Coeficiente 3, coeficiente 1, incógnita x, 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 grado 2 o exponente 2, grado 1, exponente 1, grado 0, ¿vale? Esas son las dos expresiones algebraicas más básicas a la hora de trabajar con polinomios. Monomios y polinomios, es decir, a la hora de empezar con el lenguaje algebraico. Vamos ahora con las operaciones con monomios. Entonces, ¿cuándo puedo yo sumar y restar monomios? Para sumar y restar monomios tienen que tener el mismo, tienen que ser semejantes. Vale, ¿qué significa? Solo se pueden sumar si son semejantes. Se pueden sumar si son semejantes. ¿Qué significa eso?
que yo puedo sumar x al cuadrado más 2x. ¿Lo podría sumar? Perdón. ¿Y qué significa ser semejantes? Que tienen la misma parte literal, es decir, las mismas incógnitas y mismos exponentes. Y mismos exponentes. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 3x y al cuadrado más 3x cuadrado y, pues la x no está elevado a lo mismo en los dos monomios, porque la x aquí está elevado a 1 y aquí a 2, y la y aquí está elevado a 2 y aquí a 1. Estos no los voy a poder sumar. Vale, pero si tengo 3x x y al cuadrado más 2x y al cuadrado, entonces sí, porque la x está elevado a lo mismo, la y está elevado a lo mismo y tengo las mismas incógnitas elevados a lo mismo. ¿Cómo se suman o se restan monomios? Pues muy sencillo. La parte literal es todo lo que tiene letras, ¿vale? Y sus exponentes. La parte literal se va a dejar como esté y los coeficientes, los números que van delante o parte numérica, se suman. 3 más 2 es 5. Si fuese 3x y cuadrado menos 2x y cuadrado, pues sería 3 menos 2, un x y cuadrado. Vale, vamos a comprobar de dónde viene esto. Imaginemos que la x vale 1 y la y vale 2, ¿no? Entonces, esta expresión, si la x vale 1 y la y vale 2, esta expresión sería 3 por 1 por 2 al cuadrado, más 2 por 1 por 2 al cuadrado. Entonces esto es 3 por 4, 12, 12 y 8, 20. ¿Coincide esto con 5 por 1 por 2 al cuadrado? Claro, 2 al cuadrado 4, 4 por 1, 4 por 5, 20. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es utilizar una de las propiedades esenciales de las matemáticas, que es la propiedad distributiva. Entonces, si yo tengo en la expresión de ahí, si tenemos x y al cuadrado, ¿y a quién está multiplicando en la primera expresión x y al cuadrado? Está multiplicando al 3. ¿Y a quién está multiplicando x y al cuadrado en la segunda expresión? Al 2. Yo puedo decir que esto es lo mismo. Esta operación, la distributiva, sería para pasar de aquí a aquí, ¿vale? Si yo tuviese que hacer esta operación, ¿qué es lo que haríamos? Xy al cuadrado por 3 y xy al cuadrado por 2. Es decir, estas dos expresiones. Yo el 3 y el 2, aunque se suele poner siempre delante, lo puedo poner detrás. Propiedad conmutativa de la multiplicación, ¿vale? Y entonces, ¿esto que me da? Xy al cuadrado y 3 más 2, 5. ¿Vale? Que es la misma expresión que tengo aquí, pero cambiado el orden. Es decir, lo único que estoy utilizando es la propiedad distributiva en su versión al revés. Lo contrario de la propiedad distributiva es sacar factor común, que es lo que acabo de hacer yo ahí. ¿Vale? Vamos con un ejercicio en el que vamos a ver, a identificar todas las partes de un polinomio. Pues el grado de este polinomio, ¿cuál sería? El mayor de los grados. Este monomio tiene grado 4, este tiene grado 1 y este tiene grado 0. ¿Cuál es el mayor de ellos? 4. ¿Cuántos términos o sumando o restando tenemos? 3. ¿Y cuál es la variable? La variable es x. Aquí nos dice que nos inventemos un polinomio de grado 5 con dos términos y que las variables sean x e y. Pues para que tenga grado 5 vamos a poner x al cuadrado y al cubo, porque el grado de un monomio multiplicado son la suma de sus exponentes, y 2 más 3 en este caso vale 5. Le podemos poner un coeficiente, el que queramos, 6, y como tiene que tener dos términos, pues menos x y algo así. El grado es el mayor de estos monomios, ¿vale? En este caso 2 más 3 es 5 y tiene las variables x e y. ¿Cuál es el grado de este de aquí? Pues el grado de este monomio es el exponente de la x3 y aquí tenemos un 1 aunque no esté. Pero el grado es 3, términos son cosas que separan sumas y restas, tenemos 2 y la variable es x, que es lo más frecuente en este curso. Seguimos. ¿Cuál es la variable aquí? También tenemos la variable x, términos que me separen sumas y restas, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3. Luego tenemos tres términos. ¿Y cuál es el grado? Grado 0, grado 1 y este tiene grado 2. Luego el grado es 2. Esto es importantísimo que lo veamos y que lo tengamos súper asumido cuando trabajamos con polinomios.
Vale, vamos ahora con las operaciones de polinomios. Vamos a empezar con la suma y la resta de polinomios. Nosotros para sumar y restar polinomios lo único que tenemos que hacer es ir sumando y restando los monomios que sean semejantes. Entonces, si yo hago la suma de A más B, esto lo pongo entre paréntesis porque estoy sumando el objeto polinomio A y el objeto polinomio B. Entonces pondríamos los dos polinomios así y estos dos polinomios serían de esta forma. Ahora, este paréntesis me está separando un objeto de otro. Pero ¿cuál es la operación que tengo fuera del paréntesis? Tengo la suma. ¿Y cuál es la operación que tenemos dentro del paréntesis? Sumas y restas. Con lo cual no me va a cambiar la jerarquía de operaciones quite o ponga el paréntesis. Porque la jerarquía de operaciones, recordemos, es primero paréntesis, luego potencias raíces, multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas. Entonces yo tengo esta expresión algebraica. La suma de números cumple la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Y la asociativa. Quiere decir que yo puedo cambiar estos de orden y puedo empezar sumando este con este. Yo aquí solo voy a poder sumar los monomios que tienen el mismo grado. Es decir, menos 3x cuadrado más 2 más x cuadrado es menos 2x cuadrado. 2x más 3x son 5x. Y menos 1 más 1 es 0. Es decir, este es este polinomio. A más B es menos 2x cuadrado más 5x. A más B es menos 2x cuadrado más 5x. ¿Por qué? Porque el menos 3x cuadrado más el x cuadrado es una suma de monomios. Cuando tengo un monomio que no tiene coeficientes, como si tuviera un 1. Y menos 3 más 1, suma de números con distinto signo, se restan los valores absolutos y se deja el signo del mayor. Menos 3 más 1, menos 2. 2 más 3, 5x y menos 1 más 1, 0. Esta es la suma de estos polinomios. Si yo los quisiese restar, habría que hacer a menos b. Entonces, aquí lo que haríamos sería, copiamos y tenemos un signo menos delante de una suma, ¿vale? Recordemos que si yo tengo menos 3 más 2, esto es menos 5, es decir, el menos delante de un paréntesis me cambia todos los signos que vienen después, ¿vale? Entonces aquí tengo un menos delante de un paréntesis, cambiamos todos los signos que vienen después. Menos 3x cuadrado, vamos a cambiarlo primero todos, más 2x menos 1 menos x cuadrado, porque le cambio el signo a este y como no tiene nada, tiene un más. Siempre que un monomio no tiene signo, se asume que es más. Aquí tengo más 3x con el menos, me quedaría menos 3x porque menos por más es menos y menos por más 1 es menos 1. Y ya hemos quitado los paréntesis, ahora procederemos a operar los monomios que sean semejantes. Menos 3x cuadrado menos x cuadrado es menos 4x cuadrado. Menos 3 menos 1 es una resta. Si debo a alguien 3 y le debo 1 más, le debo 4. 2x menos 3x es menos x. 2 menos 3 es menos 1. Podemos poner menos 1x o menos x. Es lo mismo. Cuando no hay un número es como si hubiera aquí un 1. Menos 1. Y menos 1 es menos 2. Esa sería la resta de dos polinomios. La resta es sumar a un polinomio su opuesto. Y el opuesto de un polinomio es cambiarle el signo a todos ellos. Para multiplicar polinomios, si yo tengo que multiplicar a por b, aquí nos cambia todo. Porque yo lo que tengo que hacer es utilizar otra vez una de las propiedades básicas de las matemáticas. La propiedad que nos relaciona la suma y la resta con el producto. Entonces, lo que tengo que hacer para multiplicar dos polinomios es multiplicar cada uno de los monomios de uno por cada uno de los monomios del otro. Aquí tengo tres términos, tres monomios, por tres términos, tres monomios. Luego voy a tener que hacer, en este caso, 9 multiplicaciones de monomios. ¿Y cómo se multiplican monomios? Que no lo hemos repasado antes. Pues para multiplicar monomios, lo único que hay que hacer es multiplicar los coeficientes y multiplicar la parte literal. Y la parte literal van a ser incógnitas elevadas a algo, es decir, potencias.
Potencias con un número que no conocemos, potencias de x. Y las potencias siempre se multiplican de la misma forma. Multiplicación de potencias con la misma base, se suman los exponentes, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un par de prácticas aquí abajo antes de empezar a hacer esta multiplicación de polínomos. Si yo tengo que multiplicar menos 3x a la cuarta por 2x al cubo, lo único que tengo que hacer en esta multiplicación es menos 3 por 2, aquí no se suman, aquí estamos multiplicando, multiplicamos todo. Propiedad asociativa. Yo tengo que multiplicar estas 4 cosas y puedo elegir cómo multiplico cada una de ellas. Porque tengo 4 multiplicaciones. Bueno, aquí dentro del x a la cuarta ya tengo 4 y aquí 3. Menos 3 por 2 da menos 6 y x a la cuarta por x al cubo es x, es una multiplicación de potencias con la misma base, se suman los exponentes. 4 más 3 me da 7. ¿Vale? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. Menos 3x al cuadrado por x al cuadrado me da menos 3x a la cuarta. Menos 3 por 1, aquí habría un 1, y x al cuadrado por x al cuadrado, sumo los exponentes, 2 más 2, 4. Ahora, vamos con este y este de aquí. Menos 3x al cuadrado por 3x, menos 3 por 3 es menos 9, y x al cuadrado por x, x al que al cubo, porque 2, aquí no tengo nada, será un 1, ¿vale? Aquí no tengo nada, será un 1. X al cuadrado por x es x al cubo, con lo cual nos da menos 9x al cubo. Menos 3x cuadrado por 1, pues menos 3x cuadrado. Ahora, ya hemos multiplicado este término del primero por los 3 del segundo. Vamos con el segundo del primero por los 3 del siguiente. 2 por 1, 2, más 2. Y x1 por x2, se suman los dos exponentes, x al cubo. 2 por 3, 6. Y x a la 1 por x a la 1, x al cuadrado. Y 2x por 1, pues 2x. Ya hemos multiplicado este por los 3, ahora vamos con el menos 1. Menos 1 por 1x al cuadrado, menos 1 por 1, menos 1, y x al cuadrado, x al cuadrado. El menos 1 lo puedo poner o no, como queráis. Menos 1 por 3 me da menos 3, y x, pues nada, menos 3x, y menos 1 por 1, menos 1. Ya tengo toda esta fila de números. Ahora lo único que tenemos que hacer es juntar los que sean parecidos. Los que sean parecidos en matemáticas es los que son semejantes. ¿X a la cuarta tengo alguno más? No tengo ningún X a la cuarta. Vamos con X al cubo. X al cubo tengo uno aquí y tengo otro aquí. Tengo menos 9X al cubo aquí y 2 aquí. Menos 9 más 2, estamos sumando monomios, se suman las partes literales y en las partes numéricas, los coeficientes, y se deja la parte literal. X al cubo. Ya tenemos. Hemos operado este y este, y ahora vamos con estos dos. Menos 3x al cuadrado más 6x al cuadrado, menos 3 más 6 sería 3. Y 3 menos 1 serían 5x al cuadrado. Y luego me quedan 2x menos 3x, me da un menos x y me da un menos 1. Vale, 2x menos 3x y el único número que no he operado es el menos 1. Luego este es el polinomio resultado de multiplicar estos polinomios. Venga, seguimos. Seguimos con la presentación. Vale, dos cositas más que debemos saber. Tenemos que identificar o separar cuando tengo un igual si el ejercicio se está refiriendo a identidades o ecuaciones. A identidades o ecuaciones. ¿Cuándo se refiere a identidades? Cuando yo lo que tengo en un lado, sea cual sea el valor de x, es lo mismo que lo que tengo al otro. ¿Cuándo es una ecuación? Cuando solo se cumple para algún valor de x, ¿vale? Esto se cumple para todo x, la identidad, para todo x número, y esto solo algunos valores de x, alguno o algunos. ¿Vale? Esa es la diferencia entre las dos cosas. Vale, es decir, el ejemplo fácil, x más x igual a 2x, sumar dos veces el valor x siempre me da 2 por x, ¿vale? 4 más 4 es 2 por 4, sí, 8. 9 más 9 es 2 por 9, sí, 18, siempre. Pero, ¿qué ocurre si yo pongo x más x igual a 2?
No, esto no siempre es verdad. Depende de si el valor de x es 1, es verdad, y si no es 1, nunca es verdad. Es decir, solo se cumple cuando x igual a 1. Entonces, esto es una ecuación y esto de aquí arriba es una identidad. ¿Vale? Pues nos pide que comprobemos si estos son identidades de ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer, operar un lado y ver si nos da lo mismo que el otro lado. ¿Vale? ¿Cómo vamos a operar 2 por x menos 1? Propiedad distributiva. El número que está fuera por el primero menos el número que está fuera por el segundo. 2 por x, pues 2x, menos 2 por el 1, 2. Nos da lo mismo, perdón, es más 1. 2 por x, 2x, 2 por más 1, más 2. ¿Nos da lo mismo que el otro lado? Sí. Eso quiere decir que siempre se va a cumplir. Identidad. Vamos con el apartado B. 2 por x más 1 igual a 8. Si desarrollo, que ya lo hemos hecho antes, da 2x más 2. ¿Nos ha dado lo mismo que en el otro lado? No, en el otro lado hay un 8. Luego ecuación. 2 por x más 2. Esto no tiene ni igual. Esto no es ni una cosa ni la otra. Esto, nada. Porque para que sea una identidad una ecuación necesitamos tener el signo igual. Y luego por último tenemos esto igual a 0. ¿Esto va a ser siempre 0? No, porque si la x tú pones el valor 2 o el 3, esto no da 0. Luego esto es una ecuación. No podemos operar en un lado para que nos dé lo del otro, ni siquiera. ¿Vale? Bueno, pues estos serían diferentes. Vamos a seguir ahora operando polinomios. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer 3 ejemplillos para que todos veamos cómo se pueden hacer estas multiplicaciones que hemos hecho antes. Vamos a comenzar por este de aquí, que es quizás muy sencillo, ¿vale? Y luego ya vamos a operar estos dos. Vamos a hacerlo de otra forma, ahora vamos a hacerlo lo que se llama la multiplicación indicada, ¿vale? Que lo único que hacemos es poner el polinomio así, y aquí ponemos 2x más 2. Y lo que estamos haciendo es la multiplicación. No pongo aquí una x para multiplicar porque entonces se confundiría con la x de la incógnita. Y lo único que hacemos, igualito que multiplicamos por varias cifras, números, pues de la misma manera. Este por este, 2 por 1, 2. 2 por menos 5x, menos 10x, 2 por 3x cuadrado, 2 por 3, 6, y x cuadrado. 2x por 1, 2x, cualquier número por 1 es lo mismo, como no tiene signo más. 2x por 5, por menos 5, 2 por menos 5 menos 10, y x por x, x al cuadrado, y 2x por 3x cuadrado son 6x al cubo. Esto sería un 2, menos 10x más 2x son menos 8x, menos 4x cuadrado, y sería 6x al cubo. Aquí lo bueno de esta operación, hay que seguir haciendo las mismas cosas. Van a hacer exactamente la misma operación que si multiplicamos indicado. Lo que pasa es que aquí está todo mucho más ordenado. No es fácil dejarse cosas, porque tengo que multiplicar este por estos 3 y este por estos 3, y luego los semejantes, si lo voy ordenando bien, me quedan todos unos encima de otros. Con lo cual es muy difícil dejarse cosas. Vale, esta de aquí y esta son muy parecidas, se hacen exactamente igual. No voy a hacer las dos. Vamos a hacer, este es el apartado B, vamos a hacer ahora el A, que es un poquito más complicado. El A, estos vamos a llamarlo 1A, 1B, he hecho el 1B, vamos a hacer el 1A y luego vamos a hacer el 2B, ¿vale? Entonces, el 1A nos dice que hagamos esa operación de arriba. Entonces, esta operación vamos a simplificarlo un poquillo, ¿vale? La primera ya tenemos una fracción claramente definida, y en el segundo no tenemos una fracción clara. Aquí tenemos un tercio multiplicado por x menos 1. Lo mismo que antes, propiedad distributiva. Bueno, no, multiplicación de fracciones. Vamos a hacerlo con multiplicación de fracciones. Yo lo único que tengo aquí es una multiplicación. Esto es un tercio, una fracción, y esto no es una fracción, pero podría ser una fracción si le pongo un 1 debajo. ¿Cómo se multiplican dos fracciones? Numerador por numerador, denominador por denominador. Hay que recordarlo. 1 por x menos 1 arriba me daría lo mismo, porque multiplicar por 1 no me cambia nada, y abajo los denominadores, 3 por 1, 3. Ya lo tengo puesto en forma de fracción que se ve un poquito más claro. Y en el último lo mismo, pues 6 por 1 sería 6 y 1 por 2x menos 3 sería 2x menos 3. Y ahora, para sumar estas tres fracciones, que aunque tengan x, siguen siendo fracciones, detrás de la x siempre hay un número. Entonces, todas las propiedades que conocemos para los números nos sirven para las fracciones. Siempre, siempre, siempre. Perdón, todas las propiedades que conocemos para los números nos sirven para las incógnitas. Detrás de aquí, lo único que tenemos que ver es que hay un número aquí, otro número aquí y otro número aquí.
Y si sé hacer una operación con números, sé hacer una operación con X, porque se hace exactamente igual. ¿Y cómo se hace? Pues teniendo en la cabeza claro todas las propiedades y cómo se hacen todas las operaciones de fracciones y potencias y números enteros. ¿Vale? Con esas tres cosas, operaciones, números enteros, fracciones y potencias y todas sus propiedades, sale todo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sumamos fracciones? Calculamos el mínimo común múltiplo siempre. El mínimo común múltiplo de 6, 2 y 3 tiene que ser un múltiplo de 6 y 2, de 3 y 2 y de 6. El 6 es múltiplo de 2 y 3, con lo cual, y de 6 obviamente, ya nos vale. Y siempre hacemos lo mismo. 6 entre 2 da a 3 para calcular la fracción equivalente. Pues 3 lo tendré que multiplicar por el denominador entero. 6 entre 3 me da 2, 2 lo tendré que multiplicar por el numerador entero, por eso lo pongo entre paréntesis. Y 6 entre 6 me da 1, lo tendré que multiplicar por el denominador entero. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo se suman, restan fracciones? Pues se pone el mismo denominador para todos y arriba la suma o resta de numeradores. Pues 3 por 3 me daría 9, 3 por x me daría 3x, 2 por x me daría 2x y 2 por menos 1 me daría menos 2. Y aquí viene el típico error, típico error, típico error, típico error de todo el mundo. Cuando tenemos un menos delante de una fracción, hay que cambiar el signo de todo lo que tenga arriba, porque es como si tuviera un menos en el numerador. ¿Vale? Entonces, 2x tengo que cambiarlo de signo, menos 2x, y el menos 3 lo tengo que cambiar de signo a más 3. ¿Vale? Entonces, esto da 6, 9 menos 2, 7 más 3 daría 10. Sumamos los números y ahora las x. 3x más 2x menos 2x, fijaros que 2x y menos 2x, 2 por una cosa menos 2 por esa cosa, y nos queda 10 más 3x. Esta es la forma de sumar fracciones. Y ahora vamos con el 2b, quizás que es un poquito más complicado que todos los anteriores que hemos hecho. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una resta de fracciones y tenemos más cosillas. Vale, 2b. Entonces, vamos a quitar los paréntesis de aquí. ¿Vale? ¿Cómo los quitamos? Como hemos hecho aquí. El 3 por x más 2, x menos 2 lo dejo arriba y 4 por 1 lo dejo abajo. Aquí tenemos una multiplicación, ¿vale? Aquí estoy multiplicando, con lo cual todo esto es un término. Y ahora tengo un medio por todas esas cosas. Pues vamos a operar el un medio. Vamos a multiplicarlo para no tener ni paréntesis ni corchetes. 1 por x arriba y 2 por 2, 4. Multiplico este número por cada uno de los sumandos, propiedad distributiva, y al multiplicar cada uno por cada uno es una multiplicación de fracciones. 1 por x, 2 por 2, 4. Menos 1 por x, 3 por 2, 6. Más 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Y nos quedan tres denominadores 4 y un denominador 6. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 6? Pues 12. ¿Vale? Repetimos las tres fracciones. Menos 12 y más 12. 12 entre 4, 3. 3 por 3, 9. Típico error aquí también. Estoy multiplicando tres cosas. Sería el 3 por el 3 y por otra. Propiedad asociativa. Puedo multiplicar primero el 3 por 3 y luego ya lo multiplico por lo demás. Vamos a dejarlo así. 9 por x menos 2. 12 entre 4, 3. 3 por x, 3x. 12 entre 6, 2. 2 por x, 2x. Y 12 entre 4, 3 y nos da 3, ¿vale? Entonces, ahora volvemos a hacer lo mismo de antes. Mínimo común múltiplo, la suma de fracciones con el mismo denominador, se pone el mismo denominador y se suman y restan numeradores. 9 por x, 9x menos 18. 9 por x, 9 por menos 2. Más 3x menos 2x más 3. Y ahora tenemos aquí un 12. 9x menos 2x más 3x, 12x menos 2x, 10x. Y menos 18 más 3 menos 15. Ese es el resultado de todo. ¿Vale? 9 más 3, 12, menos 2, 10, menos 18 más 3, menos 15. ¿Tengo algo que simplificar? No podemos simplificar. ¿Vale? Aquí sumamos las x y sumamos los números. Esto es un ejemplo de operaciones con polinomios y operaciones complicadillas, ¿vale? Quiere decir que con estas operaciones, entendiendo esto, entendemos la mayoría de las operaciones que tenemos que hacer con polinomios.
Otra de las cosas que se suele hacer en polinomios es extraer factor común, que repito, es la operación contraria a la distributiva. Operación contraria a la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es justo lo inverso. Vale, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Pues muy sencillo. Queremos hacer esto de aquí. Si P de X es eso, perdón, si tenemos la expresión en P de X, lo que quiero buscar en cada uno de los tres sumandos, en el sumando, fijaros, en el sumando, yo en P tengo 9x a la cuarta, tengo menos 6x al cubo y tengo estos tres sumandos, tres términos, como queráis llamarlo. Entonces, aquí realmente, ¿qué tengo? Tengo una multiplicación del 9 y en la descomposición factorial del 9, ¿qué es? 3 por 3, ¿verdad? Y luego tengo la x multiplicada 4 veces. Esto es lo que tenemos aquí, estas 6 cosas multiplicándose. Aquí que tenemos menos 6. 6 es 2 por 3 y tengo la x multiplicada 3 veces porque la tengo al cubo. ¿Y aquí qué tenemos? Tengo el 3, tengo la x y tengo la x. Eso es lo que tenemos en estas expresiones. Pero ¿qué ocurre con esto? Que esto, yo lo que quiero es ver qué hay en común en todos los sitios para extraer el factor común y cambiar esta expresión en la que la operación dominante es la suma, pasarla a una expresión algebraica en la que operación dominante es el producto, porque el producto nos permite simplificar muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál sería esta expresión. Entonces, si yo tengo todo esto, ¿qué tengo común en los tres factores, en los tres sumandos? ¿Qué tengo en común? Pues tengo el 3, tengo la x y tengo la x aquí, ¿verdad? Aquí tengo un 3 también. ¿El 2 le tengo arriba? No. ¿Tengo dos 3 en algún sitio? No. Solo tengo un 3 en los tres sitios. ¿Y cuántas x tengo en todos los sitios? Dos. Aquí tengo una de más y aquí tengo dos de más, pero ¿cuántas tengo mínimo en todos los sitios? Dos. ¿Y cuántos 3 mínimo tengo en todos los sitios? Uno. Luego el mínimo común múltiplo es un 3 y 2x. 2x lo pongo x al cuadrado. Son 2x multiplicándose, ¿eh? Entonces, 2x multiplicándose es x al cuadrado. Este es el factor común que tienen los tres sumandos. Si yo a ese factor común le quito 3 y xx, que ya lo tengo aquí, ¿qué me queda en el primero? Me queda otro 3 y otras 2x. Y en el segundo, ¿qué me queda? Me queda el menos 2 y una x. Y en el tercero, ¿qué me queda? Nada. Pero nada multiplicándose es un 1. Entonces, si yo multiplico todo esto, me vuelve a quedar el polinomio P. 3x cuadrado por 3x cuadrado, 3 por 3, 9, y x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. 3 por menos 2, menos 6. Si vamos cogiendo soltura con esta parte, va a resultarnos muy sencillo el sacar factor común de la siguiente manera. Yo en mi polinomio q de x, que tenemos ahí arriba, tenemos 3x cuadrado por y al cuadrado menos 3x cuadrado y, en el cual tenemos tres términos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poder hacer o que saber hacer para poder sacar factor común? Pues simplemente lo único es ver los números, el mínimo exponente de los números en la descomposición factorial del mismo número. Es decir, aquí tengo el 3, exponente 1 en la descomposición del 3. Luego el 3 es un factor común en los tres diferentes sumas. Aquí tengo x cuadrado y x. ¿Cuál es el mínimo exponente que tengo? X elevado a 1 o x, este de aquí. Luego cogeremos ese. Y aquí tengo y cuadrado y y cuadrado. ¿Cuál es el mínimo exponente? Y, ¿vale? Y entonces 3xy, aquí a quién me multiplica. El 3 lo tengo entero. De x cuadrado he tomado una para sacar factor común, luego me queda una por la que multiplicar. Y del y al cuadrado he sacado una factor común, con lo cual me queda otra con la que multiplicar. Menos, seguimos con este menos. De x cuadrado he sacado factor común a x, luego me queda una x, la y la he sacado factor común entera, luego aquí no me queda nada más que una x, 3xy factor común y una x, que es la que pongo. Y en el último factor, que tengo un más, lo que me queda es una y. Pues esta sería la forma de sacar factor común de forma rápida. Bueno, seguimos. Vamos con las identidades notables. Identidades notables en matemáticas tenemos tres, que no es otra cosa que una forma simplificada de multiplicar polinomios. No pensemos que es algo más allá de eso. Si yo tengo x más 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado no deja de ser otra cosa que x más 1 por x más 1. Algo al cuadrado es multiplicar un número por sí mismo. Y ahora que sabemos multiplicar polinomios, pues x por x, x al cuadrado, x por 1 es x,
1 por x es x y 1 por 1 es 1. Los dos únicos términos semejantes que tengo son la x y la x, luego los puedo sumar. Los otros dos los dejo igual, x más x me da 2x y el 1 está. ¿Cómo decimos, cómo llamamos nosotros a esta expresión? El, el cuadrado de una suma o cuadrado del binomio suma es el cuadrado del primer término. El primer término es x, más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por x y por 1. 2 por x y por 1 es 2x, más el cuadrado del segundo término, que es el 1. 1 al cuadrado es 1. Este 1 viene de 1 por 1, 1 al cuadrado. 1 por 1, 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. Luego vamos a hacer otro ejemplo de esto que sería un binomio suma. Pues si yo tengo, por ejemplo, 2x más 3 al cuadrado, lo único que tengo que hacer para resolverlo rápidamente, podría estar multiplicando 2x más 3 por 2x más 3 y me sale lo mismo. Pero podría decir el cuadrado del primero, que es 2x, más el doble del primero por el segundo, doble se pone 2, el primero es 2x, el segundo es 3, más el cuadrado del segundo, que es 3 al cuadrado. ¿Vale? 2x al cuadrado, siempre que tengo una multiplicación para elevar al cuadrado, elevo cada uno de los términos al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado. 2 por 2x y por 3 son 12x. 2 por 2, 4 por 3, 12 y la x que tengo aquí. Y 3 al cuadrado es 9. Es un ejemplo de cómo se utilizaría. Repito, si multiplicamos esto por sí mismo nos da lo mismo, ¿vale? Si en vez de tener una suma tengo una resta, lo único que nos cambia es este signo, el signo del doble del primero por el segundo nos cambia menos, pero lo demás es exactamente igual. ¿Qué es el resultado de multiplicar x menos 1 por x menos 1? Si yo hago x menos 1 por x menos 1, x por x, x al cuadrado, menos 1 por la x es menos x por menos 1 es menos x y menos 1 por menos 1 es más 1. Luego, lo único que nos cambia de signo es este de aquí. Lo demás, todo exactamente igual. Lo aplicamos, por ejemplo, a x medios menos 1 al cuadrado, ¿vale? Esto es una resta y está elevado al cuadrado. Pues será x medios, el primero que es x medios todo al cuadrado, menos, ojito, aquí viene el menos, menos el doble del primero que es x medios y el segundo que es 1, cuidado que aquí el segundo no lleva el signo, ¿eh? Aquí las identidades notables no va el signo incluido en los términos. Y luego más el segundo que es 1 al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos da eso? El cuadrado de una fracción es el cuadrado del de arriba partido el cuadrado del de abajo, x cuadrado. 2 por 1 medio y por 1, 2 entre 2 se nos va y nos queda menos x más 1. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos la tercera identidad notable que es suma por diferencia. Esto es cuadrado de una suma, cuadrado del binomio suma, cuadrado de una resta, y esto es la suma de dos cosas por la diferencia de esas dos cosas. Las dos cosas son números, obviamente, con incógnitas o sin incógnitas, ¿vale? Entonces, esto es simplemente la diferencia de sus cuadrados. Vamos a hacerlo multiplicando. X por x, x al cuadrado, más 1 por x por menos 1, menos x, y menos por 1 por más 1 es menos 1. La x con el menos x se nos va y nos queda x cuadrado menos 1, que no es otra cosa que el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo, es decir, x cuadrado menos 1 cuadrado. Vale, pues ¿qué vamos a hacer con ello? Pues hay que aprenderse que suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Entonces, si yo hago esto, si yo quiero saber cuánto da 2x más 3 por 2x menos 3, lo único que tengo que acordarme es que es la diferencia de los cuadrados. Porque tengo la suma de dos expresiones algebraicas por la resta de dos expresiones algebraicas que son exactamente lo mismo. Luego es la resta de esas expresiones algebraicas elevadas al cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado 2x? 4x cuadrado. ¿Cómo eleva al cuadrado el 3? Pues 9. Y ya estaría, ¿vale? Este sería el resultado de las identidades notables. Y las identidades notables se utilizan mucho en expresiones algebraicas porque son muy rápidas. Vale, vamos a operar con identidades notables estos ejercicios. Pues si a mí me dicen que opere esto, simplifique esta expresión algebraica y la haga mucho más sencilla, cuadrado de una suma. Cuadrado del primero, que es x, más doble del primero por el segundo, 2 por 3 por x más cuadrado del segundo, 9. Y luego tengo menos, y este menos me afecta a esta suma por diferencia. Y la suma por diferencia es x cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9. Vale, es decir, x al cuadrado, 2 por 3 por x son 6x más 9. Luego este menos me cambia el signo de toda la expresión algebraica. Menos x cuadrado y más 9.
Es decir, esto es 6x más 18. Vamos con esta expresión de aquí. Aquí tengo el cuadrado de una diferencia. Cuadrado del primero, 5 al cuadrado, 25x al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. 2 por 5x y por 1. El menos ya está aquí puesto, ¿vale? Y menos, aquí tengo una resta al cuadrado. O sea, una suma por diferencia que me da una diferencia de cuadrados. 5 al cuadrado, 25, x al cuadrado, menos 1. 25x al cuadrado, 2 por 5, 10 por 1, 10 y x. Cambio el signo a 25 menos 25x al cuadrado más 25. Esto se va con esto y me queda menos 10x más 25. ¿Qué significa? Que esta expresión algebraica es la misma que esta. Entonces, si yo sustituyo la x aquí y sustituyo la x aquí, me va a dar siempre lo mismo para todo valor de x. Con lo cual es mucho más sencillo algebraicamente trabajar con esto y consume mucha menos memoria en cualquier programa informático que trabajar con toda esta expresión algebraica. Y con esta nos pasa igual. Entonces, simplificar expresiones algebraicas es lo que debemos hacer siempre para trabajar de la forma más sencilla y si es un programa informático consumiendo la mínima memoria posible. Vale, y ahora vamos a hacer el ejercicio al revés, porque dependiendo de si estamos resolviendo una ecuación, ¿vale? Nos va a interesar quitar paréntesis. Pero si estamos simplificando fracciones algebraicas o simplificando expresiones algebraicas, nos va a interesar mucho más convertir sumas en productos. ¿Vale? Y en este caso aquí tenemos unas sumas que nos vienen siempre de identidades notables. Entonces, yo tengo que averiguar de qué identidad notable nos viene 4x al cuadrado menos 12x más 9. Tenemos tres identidades notables, de las cuales dos, el cuadrado de una suma y cuadrado de una diferencia, vienen dan como de resultado tres términos. Entonces, esta tiene tres términos, luego tiene que venir de una de las dos. Pero como tiene un menos, solo puede venir de una diferencia al cuadrado. Solo puede venir de esto. Y entonces, ¿quién voy a poner aquí? La raíz del término independiente, la raíz del último, la raíz de 9 es 3. ¿Y quién voy a poner aquí? Pues la raíz de 4x cuadrado. La raíz de 4 es 2 y la raíz de x cuadrado es 2x. Pero luego, para comprobar si viene de una expresión de una identidad notable, tengo que comprobar que el doble del primero por el segundo sea esto. 2 por 2x, 4x. Y por 3, 12x. Con el signo menos, luego está bien. Viene de una identidad notable, porque podría no venir. ¿Vale? Vamos con el B este de aquí. Esto es tiene dos términos y solo hay una de las identidades notables que dejan como resultado dos términos, que es la suma por diferencia. O tendremos que poner la suma de dos cosas por la diferencia de dos cosas. La raíz de 16, ¿cuánto es? 4. Luego el primer término va a ser 4. Y la raíz de x cuadrado partido 9, la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 9 es 3. Luego esa expresión viene de esta y esta. Estos son los unos de aquí, ¿vale? Vamos a llamar a estos doses para distinguir la A y la B de cada uno, ¿vale? Pues vamos a empezar con la otra. Si tengo la expresión algebraica, es una expresión algebraica que vuelve a tener tres sumandos y con un signo menos. Luego nos vuelve a venir de una diferencia de dos expresiones algebraicas al cuadrado. ¿Cómo rellenamos estas dos expresiones? Raíz cuadrada del 4 es 2, raíz cuadrada de 64x cuadrado. Raíz de 64 es el número que multiplicado por sí mismo da 64, que es 8, y raíz de x cuadrado de x. Y ahora comprobamos que nos da el término del medio. Es decir, 8 por 2, 16, por 2, 32, 32x. Perfecto. Luego, con esto hemos pasado de tener estas expresiones en las que la operación que manda son las sumas y las restas, a tener esta expresión que es una potencia. ¿Vale? La he cambiado de jerarquía de operaciones y teniendo las operaciones con sumas, restas, productos, va a ser todo muchísimo más sencillo de realizar. Por último, la única operación que todavía no hemos trabajado de polinomios es la división. Entonces, vamos a ver cómo se hace la división. Y la división se hace exactamente igual que dividir por varias cifras con números. Vamos a copiarlo y vamos a ir viendo todos los casos de forma muy sencilla. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Pues tenemos aquí 2x cuadrado más 3x menos 1 y vamos a ver
¿cómo lo haríamos? Entonces, cuando tenemos que dividir entre varias cifras, lo que hacemos es cogemos la cifra de la izquierda y vemos cuánto nos daría entre la cifra de la izquierda. Pues aquí igual. 6x a la cuarta entre 2x al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 6 entre 2 da 3 y x a la cuarta entre x al cuadrado, división de potencias con la misma base, se restan exponentes. Luego nos da este. Y aquí no tenemos que dudar como en las divisiones normales, que ahí tenemos que decir, a ver si multiplicando por aquí me paso. No, aquí va a ser esta la división y no ofrece dudas. Y ahora lo que hacemos es empezar multiplicando por la derecha, de derecha a izquierda. 3x al cuadrado por menos 1 me da menos 3x al cuadrado. Como estoy restando, como al final lo que voy a hacer es restar, voy a hacer desde esto hasta esto, ¿cuánto falta? Eso es restar. Del 3 al 9 hay 6. ¿Qué es lo que estoy haciendo? 9 menos 3, 6. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es 3x cuadrado por menos 1 me da menos 3x cuadrado, pero como estoy restando le cambio el signo y pongo más 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por 3x me da 9x al cubo, pero como estoy restando, menos 9x al cubo. 3x al cuadrado por 2x cuadrado, ya sabemos que da 6x a la cuarta, pero como estoy restando, le ponemos un menos. Y ahora sumamos estas expresiones. Ya he cambiado de signo todo esto, con lo cual puedo sumar. 9, 7x al cubo menos 9 me da menos 2x al cubo y menos 2x al cuadrado más x al cuadrado me da más x al cuadrado. Y ahora bajamos el más 8x. Tenemos que recordar que si aquí nos faltase un término en el polinomio, dejamos el hueco para que todo nos vaya cuadrando. Y ahora volvemos a hacer lo mismo todas las veces que lo necesitemos hasta que el grado de lo que me quede aquí sea menor que el grado del divisor. ¿Vale? Entonces, menos 2x al cubo entre 2x al cuadrado, menos 2 entre 2 me da menos 1, no hace falta ponerlo, y x al cubo entre x al cuadrado me da un menos x. Y ahora, menos x por menos 1 más x. Como estoy restando, menos x. Hay que ser muy cuidadoso y muy riguroso con esto. Menos x por 3x al cuadrado, por 3x me da menos 3x al cuadrado. Como estoy restando, más 3x al cuadrado. Menos x por 2x al cuadrado me da menos 2x al cubo. Como estoy restando, más 2x al cubo. La resta que nosotros hacemos automática cuando hacemos lo de llevar, aquí la hacemos despacito porque esto es un poco más complicado. 3x al cuadrado más 1x al cuadrado nos da 4x al cuadrado y más 7x menos 3. ¿Vale? Y ahora aquí ponemos un más 2. Y 2 por menos 1 empezamos otra vez igual. Porque 4x al cuadrado entre 2x al cuadrado, 4 entre 2, 2 y las x al cuadrado se van. ¿Vale? Empezamos. 2 por menos 1, menos 2. Como estoy restando, más 2. 2 por 3x, 6x. Como estoy restando, menos 6x. 2 por 2, 4. 2 por 3x al cuadrado, 4x al cuadrado. Como estoy restando, x al cuadrado. Y nos queda x menos 1. ¿Vale? Y entonces, este grado del polinomio resto ya me ha dado menor que el grado 2. No tengo que seguir, ya paro, ya he acabado. Este es el cociente, que lo llamaremos Q de X minúscula mayúscula, como queramos. Y este es el resto, R de X minúscula mayúscula, como queramos. Esta es la forma de dividir polinomios en el algoritmo con caja, igual que dividir por dos cifras, solo que la resta, que normalmente nosotros la ponemos sin no la hacemos directa, ¿vale? Del tal al tal, no sé qué, me llevo una del tal al tal, no sé cuál. Aquí la ponemos indicada y la hacemos despacito porque es un poco más complicado, ¿vale? En la división de polinomios se cumple que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Lo que en primaria se llama la prueba. Siempre se cumple, siempre se cumple. ¿Vale? Pero en polinomios hay otra forma de dividir y esa otra forma de dividir es por Ruffini. El problema que solo se puede utilizar cuando el grado del polinomio, sí, el grado del divisor, del polinomio divisor, es decir, del x menos 2, es 1. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. Se ponen dos barritas, ¿vale? Dos líneas así. Y vamos rellenando todos los coeficientes de izquierda a derecha. Aquí ponemos un 1, ponemos un menos 6 y ponemos un 8. Y aquí ponemos el número que está restando la x. Si fuera x más 2 lo tendría que poner con signo menos. Como es x más x menos 2, puedo poner directamente el 2. Y este número lo bajamos, el 1. Y ahora 1 por 2, 2. Sumo, multiplico, lo pongo en la siguiente y sumo. Menos 6 más 2, 4. Multiplico, menos 8, 8 menos 8, sumo.
y me da 0. El último número, este número, es el resto. Y este es el cociente de la división. Pero ahora podríamos seguir. Podríamos seguir. Lo que hemos hecho es que lo que nos ha dado al dividir x, el cociente de dividir x al cuadrado menos 6x más 8 entre x menos 2, es este polinomio. Y el resto está marcado en el número. Como va a ser un número, porque el grado del resto siempre es menor que el grado del divisor. Y si el grado del divisor es 1, el grado del resto es 0, que es un número. ¿Vale? Entonces aquí x menos 4, perdón, al dividir por x menos 2, lo que me queda aquí es el cociente. El primero corresponde a grado 0 y el segundo corresponde a grado 1. Luego me ha quedado menos 4 para grado 0 y 1 como coeficiente de la x. Luego es 1x menos 4x a la 0, ¿vale? Y esto es lo mismo que poner x menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo dividendo igual a divisor por cociente más resto, que el divisor, que era x menos 2, por el cociente, que es x menos 4, más el resto, que es 0, que no lo pongo. Es decir, que este polinomio de aquí, x cuadrado menos 6x más 8, es el resultado de multiplicar estas dos cosas. ¿Vale? Eso es lo que nos ha quedado. Y ahora vamos a aplicar, vamos a ver cómo se utiliza Ruffini de forma más general. Aquí tenéis puesto, os he dejado un vídeo que está grabado y que profundiza mucho en el tema de Ruffini, ¿vale? O sea, profundiza muchísimo en el tema de Ruffini. Espera, vamos a ver si lo subimos. Método de Ruffini. Espera, quitamos esto de aquí. Y quito esto también. Uy. Segundo. Vale. Es el método de Ruffini y factorización de polinomios en el mismo canal. Lo tenéis, ¿vale? Vamos a utilizarlo. Vamos a ver un ejemplito aquí ahora, pero para que os hagáis una idea. Vale. Por ejemplo, vamos a factorizar este polinomio de aquí. Factorizar es encontrar todos los factores. Igual que hacemos la descomposición factorial con los números, se puede hacer la descomposición factorial con los factores de los polinomios. De la misma manera, o sea, es todo exactamente igual, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Para descomponer, vamos a hacer el C. Sería 1 menos 2, copiamos los coeficientes. Si hay algún término que no está, algún grado que no está, hay que poner un 0. Eso no se nos puede olvidar. Y con lo que vamos a probar va a ser con los divisores del último número. ¿Cuáles son los divisores del 6? 1, 2, 3 y 6. Pero tenemos que contemplar el positivo y el negativo, ¿vale? Entonces empezamos. Vamos a probar con el 1, por ejemplo. O con el 2. Voy a probar con el 2 primero, ¿vale? Pruebo, ¿eh? 1 por 2, 2, 0, 0, menos 5 no me da, porque me tenía que dar 0 aquí, ¿eh? Recordar que nuestro objetivo o raíces son aquellas que al hacerlas da 0 al final, ¿vale? Entonces el 2 no nos ha funcionado bien. Vamos a dejar ahí que nuestro objetivo es ese y el 1 siempre baja. Pues con el 2 nos vamos con el menos 2. 1 por menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4 por menos 2 da más 8. 8 menos 5, 3. 3 por menos 2, menos 6. 6 más menos 6, 0. Mira, ya hemos encontrado una raíz, ¿vale? Seguimos. Ahora aquí podemos repetir el número. Pero lo que vamos a coger son divisores del 3. Y el 2 no es divisor del 3. Con lo cual, aquí solo tengo el más menos 1 y el más menos 3. Pues vamos a probar, por ejemplo, con el 3. 1 por 3, 3. Menos 4 más 3 es menos 1. Menos 3, 0. ¿Vale? Y el siguiente con el que vamos a probar va a ser con divisores del 1 y el menos 1. Pues vamos a probar con el 1. 1 por 1, 1, divisor 0. Luego, ¿cuáles son los tres divisores? Las tres raíces, 1, 3 y menos 2. ¿Qué significa que las tres raíces son raíces de ese polinomio? Que si yo sustituyo el 1, es decir, 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 6, esto me tiene que dar 0. Menos 5 más 6, 1. 1 y 1, 2. Y menos 2 por 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 2. Luego me da 1, menos 2, menos 5 más 6, que es 0. Si hago lo mismo con el menos 2, ojito al sustituir, se pone dentro. Menos 2 por menos 2 al cuadrado, menos 5 por menos 2 más 6. Esto es menos 8, menos 8.
Menos 5 por menos 2 más 10 más 6. Menos 8 menos 16 más 16, 0. Y vamos con el 3. 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. 27 menos 2 por 9 menos 18 menos 15 más 6, 27 y 6, 33 y menos 18 menos 15 menos 33. Luego a 0. Y son los únicos tres números que dan 0. Esto, en términos de descomposición, también ese polinomio podemos decir que es x menos por la primera raíz, x menos por la segunda raíz, x menos por la tercera raíz. La primera es un 1, la segunda es un 3 y la tercera es un más 2. O si yo multiplico estas tres cosas, me da este polinomio, al multiplicar ese polinomio. Y hemos conseguido tener un polinomio en que la operación era la suma la que predominaba en multiplicación de productos. Hemos encontrado la estructura algebraica que hay detrás de ese polinomio. Pero repito, si queréis profundizar más, hay un vídeo entero de Ruffini y un vídeo entero de factorización de polinomios para todo lo que queráis profundizar. Bueno, vamos a ver cómo se plantearían algunos problemas con expresiones algebraicas y ya está, para entender un poquito más y ya con esto acabamos. Entonces, imaginemos que nos dice que relacionemos el área rayada de cada una de las tres figuras con los tres monomios. Es decir, tenemos que saber cuál de estas tres corresponde a cuál de las tres figuras. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el área de este rectángulo. No mide lo mismo una cosa que la otra. ¿Cómo se calcula el área del rectángulo? Base por altura, ¿vale? Luego aquí va a ser muy fácil calcular el área de ese rectángulo. Si la base es 2x, no sé qué número es el 2, el x, ¿vale? Pero sé que es 2x para la base por la altura. ¿Cómo multiplicamos monomios? Multiplicamos coeficientes y multiplicamos las x. X por x, x al cuadrado. Y 2 por 3 medios, los dos se me van y me queda un 3x cuadrado. Luego esta figura corresponde a esta, ¿vale? Muy sencillo. Vamos ahora con esta figura de aquí. Esta figura de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto es un cuarto del cuadrado y tenemos la mitad de un cuarto. ¿Cuánto es la mitad de un cuarto? Un octavo de ese cuadrado, ¿vale? Luego tenemos un octavo del área de ese cuadrado. ¿Y el área de un cuadrado cómo se hace? Lado al cuadrado. Y el lado es x. Luego un octavo de x al cuadrado. Esto es lo mismo que 1 por x al cuadrado y 8 por 1. Si multiplicamos fracciones y pongo un 1 aquí, 1 por x al cuadrado y 8 por 1, 8. Luego, ¿a quién corresponde esta? A esta de aquí. Y nos queda esta de aquí, que es un triángulo. Esta figura de aquí, la que tenemos rayada, es un triángulo de base ¿qué? De base 6 se mide 6x todo ello, esta parte medirá la mitad, 3x, y altura x. Luego el área de este triángulo será base por altura entre 2. El área de un triángulo es base por altura entre 2. La mitad que la de un rectángulo. Base por altura entre 2. X por x, x al cuadrado, y nos queda 3 medios de x al cuadrado que corresponde a esto. Esto es un ejemplo de ver cómo se utilizan tres áreas muy básicas. La del cuadrado, lado al cuadrado, base por altura entre 2. Y vamos con alguna figura un poquito más complicada, pero y ya con esto acabamos. ¿Cómo calcularemos la expresión algebraica de esta figura de aquí? Sea cual sea el valor de x. Luego el valor de x ya lo hago más grande o más pequeño. Imaginaros que tenemos un papel limitado y queremos averiguar cuál es el área del papel que me consume una figura de este tipo y cuál es lo más grande que yo la puedo hacer. Pues vamos a calcular el área y luego averiguaríamos ese x para que fuese lo menor posible. Pues imaginaros, yo aquí tengo x de base y x de altura. ¿Cuál es el área de ese triángulo de ahí? Pues base x, altura x, y como el área del triángulo es base por altura entre 2, será x por x entre 2. Ya tenemos ese triángulo. Aquí tenemos un rectángulo de base 5x y de altura x. Y el área del rectángulo es base por altura, no entre 2, 5x por x. Y ahora tengo que calcular esto de aquí. Si esto de aquí mide 3x, ¿cuánto mide esto de aquí? Pues si todo esto medía 5x y le quito 3x, me quedan 2x aquí, una x aquí y otra aquí. 2x. ¿Y el área de ese triángulo cuánto será? Pues será la base, que es 2x, por la altura x, y lo dividimos entre 2. Luego, ¿cuál es el área de la figura completa?
Fijaros, este 2 que lo tengo multiplicando y dividiendo se me va, me queda x cuadrado medios más 5x cuadrado más otro x cuadrado. 5 cosas más una cosa son 6 cosas, ¿no? X cuadrado medio más 6x cuadrado. ¿Y cómo sumamos esto? Pues muy sencillo. Mínimo como múltiplo 2, 2 entre 2, 1, 1 por x al cuadrado, y aquí es como si hubiera un 1, ¿verdad? Dividiendo 2 entre 1, 2, 2 por x cuadrado, 2 por 6, 12x cuadrado. Luego el área de esa figura, dependiendo de lo que valga x, es 13x cuadrado entre 2. Este sería el apartado A. Vamos con el B, que es un poquitín más complicado. Es decir, yo, imaginaos que tengo de papel 50, pues lo único que tengo que decir es para qué valores de x me da 13 por x al cuadrado por 2 menos o igual que 50, y es una inecuación muy fácil de resolver. Vale, vamos con este otro. En este otro vamos a intentar prolongar un poquito las cosas para que veamos lo que tenemos aquí. Vamos a intentar prolongar hasta aquí, tiro esta figura hasta aquí, tiro esto hasta aquí. Vale, ahí nos hacemos un poco la idea de lo que tenemos, de descomponer la figura geométrica en figuras que sean pues, triángulos, rectángulos o cuadrados en lo más sencillo. Primero, el área de este rectángulo de aquí abajo, el grande, este rectángulo tiene altura x y base. ¿Tiene base 7x? No, porque eso sería si llegase hasta aquí. Tiene esto más esto. 3x por aquí y 3x por aquí, esto mide 6x. Hasta aquí, hasta ahí. Luego es un rectángulo que tiene de base 6x y de altura x, pues base por altura. Ya tenemos el área del rectángulo grande. El área de este rectángulo, base 3x, altura x, pues base por altura. ¿Vale? El área de este rectángulo, ¿cuánto es esto? Si esto mide 3 y 3, 6 y en total mide 7, esto mide x. Luego 3 medios de x es la altura y x la base. Base por altura. Y ahora nos queda este rectangulillo de aquí. Si esto mide 3 medios de x, que es 1,5x, hasta aquí esto mide también 3,3 medios de x. Luego esto de aquí, ¿cuánto mide? 1 medio de x, ¿vale? Y el área de ese triángulo será 1 medio de la base, si llamamos base a eso mide x, y la altura, que es, como hemos dicho, esto de aquí, este trocillo de aquí es 1 medio de x, la mitad de x, ¿vale? 1 medio, la mitad de la base por altura, o base por altura entre 2, como queráis, es lo mismo. ¿Vale? Pues ya tenemos toda la expresión creada. Tenemos 6x al cuadrado más 3x al cuadrado. Aquí x por x al cuadrado por 3 medios, más 3 medios de x al cuadrado y 1/4 de x al cuadrado. 6 y 3 serían 9, 9x al cuadrado. Y ahora tenemos que sumarlo, fijaros, 3 medios son 6 cuartos, ¿verdad? Multiplicando por 2. Y 6 cuartos más 1/4, lo estoy haciendo por pasos, pero lo podéis hacer más sencillo, ¿eh? 6 cuartos más 1/4 son 7 cuartos de x al cuadrado, y ahora ya hacemos la suma final. 4 entre 1, 4, por 9, 36x cuadrado, más 7x cuadrado, y 36 más 7, 43x cuadrado cuartos. Esa sería la solución final de toda la expresión algebraica, ¿vale? Pues estos vídeos se pueden complementar mucho más con el de Ruffini y el de factorización de polinomios, pero nos tiene que servir para trabajar básicamente, y el de ecuaciones, perdón, y sistemas de ecuaciones, pero es la parte 1 de álgebra, lo primero que hay que saber.